Hola, en este video vamos a trabajar en la segunda parte del Vals número 3 de Antonio Lauro. Y sí, es esta parte en mi mayor hermosísima que todos amamos. Les recomiendo ver este primer video, que es todo el análisis y la visualización de acordes de la primera parte. Así, este segundo video va a tener muchísimo más sentido. Como siempre, el primer paso es ubicarnos en la tonalidad de mi mayor. En la tonalidad de mi mayor, estos son los acordes diatónicos. El primer grado mi mayor, segundo grado fa sostenido menor, el tercero sol sostenido menor, cuarto grado la mayor, quinto si o si7, sexto grado do sostenido menor y por último el séptimo grado re sostenido disminuido. Además de estos acordes diatónicos vamos a encontrar algunas dominantes secundarias, como quinto del cuarto, que es un acorde de mi 7, quinto del quinto, que es un acorde de fa sostenido 7, y quinto del sexto, que es un acorde de sol sostenido 7. Aquí en la guitarra, entonces en mi mayor, primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y primero. Y las dominantes secundarias serían el quinto del cuarto, que es mi 7, o el quinto del quinto, fa sostenido 7 para ir a si 7, y también tenemos quinto del sexto, que va para el sexto. Vamos a ver eso en el vals. La primera frase hermosísima. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Vamos a verlo en el mapa armónico. Estamos en mi mayor y en este mapa armónico podemos ver tanto el acorde que tocamos como la duración de este acorde. Por cierto, pueden descargar este mapa armónico en la descripción del video. Y aquí empezamos con un acorde de mi mayor, acorde de tónica, un tercer grado que todavía es una función tónica, es todavía de estabilidad. Nos movemos luego al segundo grado, que es un acorde con función subdominante. Luego en inversión, ese mismo acorde, pero esto es básicamente el mismo acorde. Pasamos luego a la dominante. Tenemos después dominante de la dominante, dominante y tónica. Y este acorde dominante que sigue aquí es el que nos lleva de vuelta a la segunda frase. Vamos a escuchar esta progresión con acordes sencillos en un ritmo de vals. Y esto se ve bastante sencillo en la guitarra. Aquí tenemos mi mayor. Esta posición es este acorde de mi mayor. Ahora tenemos lo que yo puse como un tercer grado, sol sostenido menor. Ahora, este acorde se podría prestar para algún debate, porque al final tiene este mi. Y podríamos pensar que es un mi mayor en primera inversión. Sin embargo, yo siento que este mi es casi como una anacruza muy corta hacia el fa sostenido menor. Entonces, decidí ponerlo como un sol sostenido menor. Lo cual suena muy bien. Pero si alguno piensa que es un mi mayor, cuéntenme. Y me gustaría saber si tienen alguna idea diferente. Esto entonces es sol sostenido menor, que va para fa sostenido menor. Este acorde yo lo visualizo. Bueno, es un fa sostenido menor en primera inversión con el bajo en la, y yo lo veo desde esta posición o desde esta. Es esta parte del acorde. Si lo vemos aquí, vendría de esta posición, que es la versión menor del acorde de posición de do. Ahí está fa sostenido mayor, fa sostenido menor.
Y lo que estoy visualizando son estas 3 notas de aquí. Con una nota cromática. Esta. Y el sol, que no es cromático, pero resuelve al fa. Este es entonces fa sostenido menor con bajo en la. Y luego, claramente, acorde dominante, si 7. Aquí sigue a fa sostenido 7. O sea, dominante de la dominante. Esta es con séptima y novena. Es esta posición conocidísima. Esto es fa sostenido 7. Y llegamos a mi. Que es en una escala, pero realmente el acorde es mi. Y aquí esto podría sonar como dominante. Entonces, el resumen de esta primera frase: mi mayor, sol sostenido menor, fa sostenido menor en inversión, dominante si 7, fa sostenido, si 7 y mi, y dominante. Y la segunda frase sigue casi igual, pero tiene un movimiento armónico diferente. Vamos a verlo en el mapa armónico. Esta segunda frase comienza igual que la anterior. Tónica, tercer grado, sol sostenido menor, segundo, y aquí es donde cambia y ahora vamos a tener una dominante del sexto grado, acorde de sol sostenido 7, que nos lleva claramente al sexto grado, que es do sostenido menor. Esta segunda frase empieza entonces igual. Claro, venimos de esta transición. Entonces el mi mayor lo hacemos aquí. No está aquí, sino que es aquí. Pero después de eso, sigue igual. Y ahora movimiento al sexto. Este acorde es sol sostenido 7. Esto es un cromatismo. Aproximación cromática. Solo que está en 2 cuerdas. La novena bemol. Y do sostenido menor. ¿Y ahora qué sigue? Habíamos llegado al do sostenido menor. Y ahora quinto del cuarto al cuarto. Y ahora cuarto menor, un acorde de intercambio modal. Al 1, 6, 4. Y ahora séptimo del quinto al quinto. Dominante. Y tónica. Escuchemos el movimiento hacia el sexto grado y continuamos avanzando. Hacemos el movimiento hacia el sexto. ¿Y ahora qué sigue? Esto es, ¿cómo visualizo yo este acorde? Yo lo estoy pensando como un mi 7, aquí con esta posición, y tiene la novena bemol, que es el fa. Mi, sol, si, re, fa. No tiene el sol sostenido, pero claramente es un acorde dominante, que va para la mayor, que es este acorde. Y
esto. Cuarto grado menor, intercambio modal. Claro, lo que pasa es que Lauro es un lenguaje sofisticado armónicamente, es muy lindo. Aquí tiene, digamos que la sexta y este movimiento, pero es un La menor. Y ahora después de eso, Mi mayor, séptimo disminuido del quinto. La sostenido disminuido, tarira. Nos quedamos en dominante. Esto todavía es el acorde de Si7. Aquí lo podemos ver aquí. Y finalmente, Mi mayor. Esto de aquí es Mi mayor. Y por supuesto, acorde de Mi mayor. Voy a tocar esta parte mayor completa, no es tan larga. Y la tarea que ustedes tienen es detectar estos acordes que acabamos de analizar y visualizarlos mientras yo los voy tocando. Algunos son muy explícitos, en ese caso no hay tanta dificultad, pero esto es especialmente importante cuando los acordes no son tan explícitos. Cuéntenme cómo les va. ¿Qué tal? Esta metodología puede parecer más difícil y tal vez en un principio requiere más trabajo, pero una vez que logramos entender acordes, progresiones armónicas y cómo esto se visualiza en el diapasón de la guitarra, todo va a ser muchísimo más fácil. Vamos a tener más herramientas para digitar, para memorizar, para interpretar, y yo creo que nos va a dar una mayor libertad artística y mayor felicidad con el instrumento, que es lo que todos queremos. Todos queremos disfrutar de la guitarra y no sufrir. Esta herramienta les aseguro que les va a ayudar. Si tienen algún comentario, alguna pregunta o alguna pieza que quisieran que analice, me lo pueden dejar en los comentarios o escribirme por correo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.